de lo que me ha tocado en la mañana de hoy compartir con cada uno de ustedes y que además va a ser súper divertido, lo vamos a hacer muy entretenido y muy rápido, lo que llamamos lo bueno, lo malo y lo feo de una transformación ágil. Esto además es traído de un caso real. Yo tengo, y en función de esto, yo sé que ya Carlos ha hecho una breve introducción, pero para que entiendan el caso completamente, de dónde se extrae esta historia. Yo soy una persona que ha venido trabajando en los últimos 35 años en medios de comunicación en varios países e inclusive a nivel panregional, desde México hasta Argentina, en grupos multimedia. Y de allí pude recolectar algunas experiencias de transformación. En algunas fui protagonista y en otras fui líder. Y eso es lo que me ha permitido el día de hoy traerles un aprendizaje que quiero compartir porque además me parece que es uno de los elementos cruciales que nos ha permitido a todos aprender alrededor de la transformación ágil. Lo primero y lo más importante es entender de dónde partimos. Y como yo les decía, como soy un profesional de comunicación, dedicado ahora al desarrollo de personas y negocios desde hace 3 años en el Perú con mi emprendimiento y mi compañía, lo que comparto es una experiencia de la industria de medios. Una de las industrias que más rápidamente se vio en disrupción a principios del siglo XXI. De hecho, ya en el 2005 se hablaba del cierre de muchos diarios a nivel mundial. Lo que es cierto es que no todos han cerrado 20 años después o 15 años después. Pero hay muchos aprendizajes y muchas lecciones en el camino que podríamos tratar de condensar. Lo primero es comprender de que todo el proceso de disrupción que ha ocurrido ha venido de lo que llamamos la era del conocimiento compartido. Hemos pasado de la era industrial a la era del conocimiento compartido, que ya es madura, ya es una era madura, ya estamos entrando en lo que se podría llamar la cuarta revolución industrial, donde estamos hablando ya de un elemento de singularidad en el desarrollo de los negocios. Pero lo más interesante para efectos de este caso es partir desde el punto de vista de donde en Estados Unidos hoy día, en 2020, el Fortune 500 de empresas, el 95% del top 20 son empresas que tienen más de 20 años de fundadas, es decir, no son empresas nuevas. Y por lo tanto, si no son empresas nuevas, han tenido que pasar de la era industrial a la era del conocimiento compartido. Y la era del conocimiento compartido, además, como ustedes bien saben, inicia desde finales del siglo pasado, cuando ya Internet se convierte en una realidad mundial. Eso inicia una serie de disrupciones en varias industrias y en los mercados, por las tecnologías y los procesos que Internet y toda la tecnología que la soportaba atrás implicaba. Ahí nacen los términos participativos, colaborativos, co-creativos y la agilidad como tal. Ahí nace una nueva forma de ver los negocios alrededor de lo que llamábamos el conocimiento compartido. Hoy día, la principal característica de esta nueva era es una mejora continua, es una rapidez y una velocidad, y son resultados de corto plazo y sostenibilidad en el largo plazo. La transformación ágil en todas las industrias de aquellas que fracasaron. Nuevamente, el 95% del top 500 de empresas de Estados Unidos en el top 20 son empresas que tienen más de 20 años de operación. Es decir, son empresas antiguas y son empresas que se han transformado. Entonces, ¿cuáles son las claves de esa transformación que las han hecho exitosas? Como yo vengo de medios de comunicación, voy a representar esto como un acto. Cualquier parecido con la historia real va a ser pura coincidencia. Y nos vamos a imaginar que vamos a estar frente a una historia de algún país caribeño con todos estos actores, donde vamos a encontrar a un Morgan Freeman, que le llamamos cariñosamente en esta historia Freebie, que es el presidente del directorio de una compañía, a un CEO que es el actor Tom Hanks, que le llamaremos Tommy, a Sandra Bullock como Sandy, que es la encargada de la directora de transformación, Johnny Depp como el director de tecnología, como Johnny, Zachary, que es Zach Galifianakis, del actor de ¿Qué pasó ayer?, con su personalidad, y que además es el director de recursos humanos, Bradley Cooper como el director de comercialización, como todos los directores de comercialización, bien pulidos, atractivos, gente muy bien puesta para generar atracción en el mercado,
y Olivia, que es Olivia Colman, de la conocida serie de Netflix The Crown, como la directora de producción. De alguna manera estos actores tienen algunos elementos de personalidad que se parecen a los personajes en la vida real. Así que vamos a compartir rápidamente en 10 actos muy rápidos y concisos qué ocurrió con esta historia. Una historia de 2 años. 2 años de un proceso de transformación en una industria altamente disruptiva. Una industria que fue de las primeras, conjuntamente con la educación, que comenzó a ser disruptiva y que de alguna manera hoy día ya está en una fase muy madura de disrupción y que ha tenido que pasar por procesos de transformación ágil en muchos casos. Este es el elenco y aquí los tenemos en sus cargos. Y están estos cargos porque son básicamente los personajes o los personajes que protagonizan esta historia en gran parte. Hay otros personajes secundarios, no lo vamos a mencionar para efectos de este aprendizaje de la transformación ágil, pero sí es importante entender de que estas personas llevaban no menos de 1.500 personas a sus espaldas. Una organización de no menos de 1.500 personas, de una facturación en un país caribeño de 50 millones de dólares. Nada desdeñable. Pues bien, estas personas tenían que atravesar por un reto. ¿Cuál era el reto? Tenían que transformarse. Tenían que pasar de una organización guiada por la intuición, con ingresos concentrados o mononucleares, con una organización de jerarquía piramidal, procesos muy verticales y enfoque en el diseño del producto, a una organización guiada por data, con ingresos diversificados en distintas fuentes diferentes, con una organización matricial celular que permitiera una comunicación diferente y un aprendizaje distinto, con además una rapidez dentro de los procesos más horizontalizados y un enfoque no en el producto, sino en el cliente. Estoy seguro que a muchos de nosotros esto nos suena muy común hoy día. Generalmente estas son las razones por las que entramos en procesos de transformación. Y la agilidad es un elemento protagónico de estos procesos de transformación para pasar del escenario A al escenario B. ¿Cuál es la historia en 10 actos? Industria en disrupción, medios de comunicación, los ingresos entran en peligro, la publicidad comienza a caer, el decaimiento o la caída de los ingresos publicitarios a nivel mundial comienza desde temprano el siglo XXI en los medios tradicionales, no es un tema de los últimos años. Ante esto, y en este caso hipotético caribeño, el presidente del directorio, Freebie, le solicita a su CEO, a Tom Hanks, una nueva ruta estratégica de expansión. Ya era impostergable, tenía que ocurrir. Tommy, el CEO, trabaja en conjunto con un equipo designado por el directorio en este proceso de diseño de una ruta estratégica. Recuerden que lo que vamos a narrar en este momento, condensado, ha ocurrido en 2 años. Se define una nueva ruta estratégica, acto número 2. Esta nueva ruta estratégica que se va a ejecutar durante los próximos 2 años para empezar a generar resultados a partir del año 3, implica que el CEO, Tommy, comprende cuál es esta nueva industria que estaba empezando a ocurrir a nivel panregional y propone un plan para acompañar las peticiones de su presidente del directorio y su equipo de líderes, entre ellos la persona de recursos humanos, la persona de producción y la persona de tecnología, piezas claves dentro de un proceso de transformación, manifiestan estar comprometidos con el cambio. 2 actos. Definimos la ruta, comunicamos la ruta y vamos entonces a ejecutarla. Bien, comenzamos la ejecución. Acto 3. Se inicia el proceso de contratación de los nuevos responsables de este proceso. Porque generalmente en los procesos de transformación, las personas que están dentro de la organización deben ser, en el menor de los casos, complementadas con talentos que vienen de afuera, con otro tipo de herramientas e instrumentación. Y es por eso que el presidente del directorio, Freebie, Morgan Freeman, le encomienda a Tom Hanks, Tommy, su CEO, la nueva generación requerida para esta nueva organización ágil que lleve adelante el cambio de la ruta estratégica. El CEO trae a los mejores, entre paréntesis, porque los mejores eran personas que no estaban dentro de la industria. Y esto es muy común en nuestras industrias. Cuando queremos hacer transformaciones ágiles, decimos, tenemos que buscarnos a alguien que no pertenezca a esta industria. Es algo muy común y es una práctica generalmente buena.
traerse personas que no son necesariamente de la industria para instalar procesos y formas de hacer las cosas diferentes con una perspectiva distinta, con una promesa de cambio para cambiar esta industria que ya lucía anticuada, la industria de los medios de comunicación tradicional. Llega entonces el nuevo director de comercialización, Bradley, con su buen look, y llega Sandy, que es la encargada de todo el proceso de transformación requerido dentro de la organización para llevar la nueva ruta estratégica. Acto 4, la transformación es encabezada por estos líderes, y Sandra Bullock, encargada de este proceso de transformación, les presenta a todo el resto del equipo y a la organización esta nueva ruta, desconocida para muchos, o para todos en general, porque solamente había sido desarrollada desde el directorio y el CEO. Tommy, como CEO, intenta agrupar a todos estos nuevos líderes de la organización para cambiar la ruta. El nuevo director de comercialización que acaba de llegar dice acompañar el proceso. Y las 3 personas que les mencioné en el acto 1, recursos humanos, tecnología y producción, simplemente observan. Ellos ya estaban dentro de la organización. Muy bien, avanza rápidamente la historia, ya vamos por más de la mitad de esta película, y este proceso ha generado inversiones, una nueva ruta comercial para diversificar los ingresos y cambios estructurales en la organización. El CEO, con la aprobación de su directorio, hace inversiones en talento, en tecnología, en nuevos procesos para reconvertir esta organización piramidal en una celular, matricial, que tenga una mayor rapidez y se comprometa a unos objetivos diferentes que no están relacionados a los productos, sino a los clientes, al mercado. Sandy, la directora de transformación, encabeza el proceso en toda la organización. Siguiente acto. Pasamos. Llevamos ya 1 año en esta historia. Los cambios perjudicaron el status quo. ¿El status quo de quién? Del director de transformación, del director de tecnología, del director de recursos humanos y del director de producción, que comienzan a quejarse sobre estos cambios y obstaculizan esta nueva organización basado en unos resultados que eran muy pobres y que todavía no llegaban. Entonces, lo viejo estaba bien. ¿Para qué vamos a cambiar lo viejo? Una de las decisiones más importantes que han tomado la mayoría de los medios de comunicación, y por eso es que están en estos problemas. ¿Para qué cambiamos lo viejo si lo viejo ha funcionado durante 50 años? Entonces, estas 3 personas comienzan a tener lo que llamamos en las organizaciones resistencia pasiva, el enemigo oculto, el enemigo que no abre las cartas y que obstaculiza el proceso. El nuevo director de comercialización, que resultaba ser uno de los mejores, nuevo de otra industria y que había llegado con la responsabilidad de hacer este cambio de ruta, tiene dentro de su paga, parte de su paga está atada a los resultados. Y por lo tanto, si no llegan los resultados, él no va a cobrar lo que quería cobrar. Y por lo tanto, Bradley empieza a desconfiar del proceso que se ha llevado adelante y empieza a promover cambios diferentes. Vamos llegando al final de esta historia. El status quo se resiste. Se resiste. Los 3 principales personajes, tecnología, producción y recursos humanos, ven en esta resistencia una oportunidad para boicotear el proceso completo. El CEO se paraliza ante la pobreza de los resultados que obtiene y la directora de transformación que venía con este nuevo encargo desespera y empieza a resquebrajarse esta organización porque no es acompañada por el resto de la organización. Estamos hablando de un equipo, recuérdense, de una organización de 1.500 personas. Ahora bien, como todas las películas, cuando justo va a llegar el clímax final, empiezan a llegar los resultados. Pobres, pero empiezan a llegar. Empieza a sentirse que algo puede ocurrir, pero ya es tarde. El clima organizacional ha decaído. A pesar de que esta directora de transformación ha logrado algunos cambios internos y externos, se requiere hacer una revisión del proceso, reorganizar los recursos y seguir adelante. El CEO plantea esta revisión y reorganización de recursos para seguir adelante, pero ya por un lado el director de comercialización, que no está cobrando lo que se le había prometido, ha hablado con el presidente del directorio por su lado y ha sembrado la semilla de la desconfianza
y por lo tanto, el presidente del directorio le retira la confianza a su CEO. ¿En qué resultó esta historia? Se cambia nuevamente la ruta estratégica. Esto es un lugar común en los medios de comunicación, en la industria que ha sido ya muy disrumpida. Se retira al CEO, se retira la directora de transformación. El director de comercialización ve en esto, con su hambre comercial, una oportunidad para tomar el liderazgo de la organización, obtiene una promoción, pero se retira porque no obtiene el resultado en el corto plazo. No pasaron ni 6 meses y estas 3 personas, de las más importantes de la organización, se habían retirado. Johnny y Zachary, que son director de tecnología y director de recursos humanos y que habían sido parte de los obstaculizadores del proceso, como ven que la organización se queda sin liderazgo, se retiran también. Y solamente queda la directora de producción, que concentra una cantidad de poder en las decisiones y retorna al sistema operativo antiguo. El proceso se instaló a medias y es retirado en menos de 12 meses. La organización matricial, los reportes transversales, las células de trabajo y las nuevas unidades comerciales de negocio se desmontan. La empresa baja su facturación un 50% el año subsiguiente. Y de los protagonistas de esta historia, solo queda dentro de esta organización Olivia. Hasta el presidente del directorio cede su espacio de protagonismo a un nuevo director para que sea el que lleve adelante las riendas de esta organización. Resultado final: en 2 años, inversión de recursos, gente, tecnología, la organización retorna a donde estaba 2 años atrás. Y en menos de 2 años, esta organización perdió a 5 de sus 7 líderes más importantes. El presidente del directorio se sustrajo y la única persona que tomó un poco más de protagonismo y consiguió de alguna manera concentrar el poder para mantener el status quo anterior era la directora de producción, The Crown, la reina. Cualquier parecido a la realidad, pura coincidencia. ¿Cuáles son las enseñanzas? Lo bueno de este caso: se logró renovar el perfil profesional. Hemos tenido un caso donde, en efecto, a pesar de ser muy accidentado, hoy por hoy esa organización, que ya han pasado varios años, está direccionada por distintas personas que ya no tienen el mismo perfil anterior y por lo tanto, aunque sea de una manera errada, se logró renovar el perfil profesional de la organización. Se incorporó una nueva conducta, herramientas y procesos. O sea, sí hubo una prueba y se incorporaron nuevas formas de hacer las cosas. Parte de lo que se incorporó quedó y se mantiene de alguna manera. La alta dirección de la empresa, el directorio de la empresa, comprendió que no todo lo que se puede plantear uno teóricamente se puede realizar en un corto tiempo y con recursos escasos. Por lo tanto, hay que ser muy realista. Hay que tener un choque de realidad continuo desde el directorio de qué se puede hacer y cuánto tiempo va a requerir. Y el otro aprendizaje interesante es que el equipo probó, rechazó, además, como un virus, como un COVID, entró el organismo y el organismo lo rechazó. Y eso hizo que eligiera una cultura organizacional, la cultura organizacional que existía antes del intento de cambio. Eso es por decisión. La cultura organizacional no es que decidimos crearla de un día para otro. Es una decisión del grupo, de las 1.500 personas, adoptar una cultura. Y esa cultura no la podemos por decreto cambiar al día siguiente. Lo malo extraído de este caso es que los recursos y tiempos invertidos no generaron resultados sostenibles. Por lo tanto, podríamos haber dicho que nos hubiéramos ahorrado ese dinero invertido. El cambio de ruta estratégica en tan corto tiempo, 3 cambios de ruta estratégica generaron un debilitamiento en la cultura y el clima organizacional, sobre todo a niveles medios de la organización, que parecía que no sabía dónde iba. Los ingresos mantuvieron durante varios años una tendencia decreciente y recién, unos años después, estabilizaron a pesar de la disrupción en la industria. El perfil gerencial debió ser nuevamente renovado, como les había mencionado, y la capacidad de innovación de la empresa se redujo. ¿Por qué? Porque fue traumático. Esta empresa pasó por muchos problemas.
y el trauma hace que uno se aleje a nivel cultural del cambio. Y ese fue parte de lo ocurrido en este cambio. Lo feo, lo que no queremos ver de este caso, porque realmente no nos disgustaría si hubiésemos sido uno de sus protagonistas, es que se reforzaron las conductas organizacionales que no eran esperables y que se permitieron, como por ejemplo la conducta de estos 3 directores que observaron desde su barrera, esperaron los resultados y después arremetieron en contra de la iniciativa organizacional. Se instalaron las peleas de poder como mecanismos de éxito y eso hizo que la cultura organizacional premiara al más fuerte y no al más comprometido con los propósitos y al que mejores resultados generara. Los equipos empezaron a operar sin un propósito organizacional y los únicos ganadores que resultaron de este caso, ya ocurrido hace unos años atrás, fueron los disruptores externos de la industria. Fueron aquellos que originaron originalmente, valga la redundancia, esta situación de cambio en este medio de comunicación. Este grupo multimedia, gracias a estos disruptores, vio un peligro, intentó cambiar y como no logró cambiar, los únicos beneficiarios finales, después de más de 5 años del proceso, fueron los disruptores iniciales. Las enseñanzas que nos deja esto, y es lo que al final quiero compartir y allí abriremos al final para preguntas y respuestas que puedan tener. La agilidad para transformar requiere de una alineación absoluta desde la directiva. Si desde la directiva hacia la gerencia hay alguna pieza suelta, es muy probable que tengamos problemas en hacer una transformación ágil. Podríamos transformar, pero más lento y mucho más costoso y con más dolor. Segundo, el compromiso de todos a una única agenda. Las agendas personales no pueden tener mayor ponderancia o importancia sobre una agenda de propósito de la empresa. Y cuando una agenda personal tiene una mayor importancia, como vimos en 2 o 3 de las personas que estaban alrededor de estos 7 protagonistas, hicieron que todo de alguna manera se descarrilara muy rápidamente. Tercero, la comprensión de los cambios implica el poder. Nosotros debemos asegurarnos de que los cambios que se están proponiendo son comprendidos desde el día 1 por todas las personas en la organización. Creemos que la comunicación, yo siempre les comento en estos momentos a todas las personas que están corporativamente en su trabajo, la peor manera de hacer que las cosas ocurran es mandando un email. Si uno cree que con un email las cosas van a ocurrir, definitivamente está cometiendo uno de los errores más grandes de la gerencia. Y aquí la comunicación continua, metódica, estructurada para comprender las razones por las que se hacen los cambios son fundamentales. Cuarta enseñanza o aprendizaje en este caso, las personas correctas son obligadas en un caso de transformación ágil, generalmente involucra lo digital. Preparadas es deseable, pero correctas es obligada. Y lo que significa ser correcto yace en el carácter, no en las competencias. Las competencias son deseables, pero no son las que nos van a llevar a una transformación ágil, es el carácter. Quinto aprendizaje, evitar los cambios bruscos de dirección estratégica en corto tiempo. El equipo se confunde y no entiende hacia dónde quiere la dirección llevar la empresa. Y sexto aprendizaje, apenas comiencen a ocurrir los resultados, interactuemos rápidamente y coloquemos los nuevos aprendizajes en práctica. No esperemos periodos muy largos de tiempo, porque va a hacer que los resultados se tomen más tiempo en llegar. Al final, los mensajes finales, y no un final de Hollywood, sino un final de Netflix. Hollywood nos tenía acostumbrados a los finales felices. Netflix nos ha acostumbrado desde hace no menos de una decena de años a finales poco convencionales. Y este es un final poco convencional. El éxito de un proceso ágil de transformación va a ser siempre directamente proporcional a 3 variables. Compromiso y alineamiento desde los directorios hasta la gerencia. Líderes correctos que manejen carácter y competencias por igual. Cuidado y ojo aquí, sobre todo los departamentos de recursos humanos. Cuando nos dedicamos a contratar por competencias, estamos poniendo en riesgo las posibilidades de transformación de una organización. Y tercer aprendizaje, el aprender, mejorar de una manera rápida y continua en el menor tiempo posible.
Estas tres variables de éxito en transformación ágil se originan y terminan en las personas. Se originan y terminan en las personas. Bien, lo bueno y lo malo, lo bueno, lo malo y lo feo. Como un buen título de una película de Hollywood, dejo de compartir y le dejo nuevamente el pase a Carlos, o creo que hay alguien que va a ayudarme con el Q&A en caso de que exista alguna duda. Gracias.